Pedro despertó en su cama y por varios segundos no se movió para nada, mientras su aletargado cerebro le respondía todas sus preguntas con varios segundos de retraso. ¿Quién soy? Pedro González. ¿Dónde estoy? Pues en tu cama. ¿Dónde vivo? En un cuarto vacío en el sur de la ciudad. ¿A qué me dedico? Haces la talacha para los del mercado de Lavante. ¿Cuántos años tengo? 43. Después de esta serie de preguntas, Pedro recordaba por qué bebía y se levantaba diligente a sacar de la alacena su botella de aguardiente, y se bebía un par de vasos mientras se comía medio bolillo, ese que había guardado de la cena con el que limpiaba el mole que se había quedado pegado en el bote de crema donde la señora Martínez le había puesto el guiso que le regalara hacía un par de días. Pedro sabía que su tripa no iba a quedar satisfecha. Después que dejara su pueblo, parecía que se había olvidado allá la saciedad, pues parecía que su tripa nunca iba a entender que ya no podían comer como antes. Aunque seguro llegando al mercado podría comerse una manzana o tal vez dos. Pedro salió abrigado con su chamarra de aquel equipo de fútbol que no conocía, esa que había sacado de la basura hacía unos meses, un gorrito que le habían regalado y unos guantes que le habían costado 3 o 4 pesos en el mercado. Era época de lluvia y siempre hacía frío. La señora Martínez decía que siempre era época de lluvia, sobre todo en esa parte de la ciudad, pues Diosito lloraba por cada muertito que aparecía en las calles. Pedro no se lo creía. Una vez pasaron semanas sin que cayera una sola gota de lluvia, y vaya que había habido muertitos. Aunque tal vez Dios estaba ocupado en otras cosas y no tuviera tiempo de llorar. Él siempre se encargaba de despertar a los gallos, no fuera a ser que se quedaran dormidos. Su abuela le había contado alguna vez que si el gallo no despertaba para cantar, entonces el sol no sabría que tenía que salir, y pues simplemente no salía. Y si no salía el sol, Pedro no sabía bien qué podría pasar, pero sabía que no podía ser bueno. Y no es que Pedro siguiera creyendo las historias de su abuela, pero no había nada de malo en darle vuelta a la calle y pegarle un par de patadas a las jaulas donde don Fermín tenía a sus animalitos, solo por las dudas. Luego caminó hasta donde empezaba el mercado, sabiendo que pronto llegaría el señor García con su camionetota y empezaría la jornada. Metió la mano en la bolsa de su chamarra y sacó su reloj. Eran las 4:30. Pedro sonrió por haber llegado temprano y volvió a guardarlo. Alguna vez el Severino le había dicho que a su reloj le faltaba un extensible, que esos relojes debían llevarse en la muñeca, pero Pedro lo mandó al diablo. Él recordaba perfectamente el reloj de su abuelo, un reloj que se había robado durante la Revolución. Era muy brillante y pesado, y nunca en su vida oyó a su abuelo hablando de extensibles. Y vaya que él sí había viajado por todo el país con el general. No como el Severino, que por haber estudiado la primaria se creía más listo que Pedro. Pedro se enojó al recordar a Severino y se puso a buscar en el piso una bachita. Rápido encontró una y se tanteó buscando los cerillos. Encontró la caja y vio que nada más le quedaba uno. Así que se echó a correr al otro lado de la avenida donde estaban los teléfonos públicos y con la cabeza metida en la caja del teléfono prendió su bachita y le jaló tan duro que casi se pone a toser. Pedro no fumaba mucho porque no le alcanzaba para cigarros, pero siempre había quien los tirara dejando unas buenas caladas para cualquier listo que estuviera al pendiente. Lo malo era que también a los chamacos les encantaba levantarlas, y más porque el Severino se las compraba a 50 centavos. Pedro no iba a ponerse a comprar bachitas cuando estaban en el piso para que él las agarrara. Pero los escuincles eran bien rápidos. Había veces en las que Pedro se estaba agachando por una cuando ¡zum! Pasaba un chamaco y entre gritos y risas se las quitaba de las narices a Pedro.
Recordando esto, Pedro se puso a buscar y guardó 4 que encontró en la chamarra. Así ya tenía para todo el día y no tendría que estarse peleando con los niños. Es más, si tenía tiempo, podría recoger unas cuantas más y vendérselas al Severino, y así llevarse unos pesos extra. Así andaba Pedro cuando escuchó el silbido del Severino desde el otro lado de la calle. Pero a Pedro no le gustaba que le silbaran, pues su señor padre le había dicho que donde el amo silba, los criados aparecen, y él no era criado de nadie, mucho menos del Severino. Así que se esperó y se esperó, y el Severino seguía silbe y silbe. Pero Pedro ni se movió hasta que el Severino estuvo cerca, y ya se había cansado de silbar. Entonces Pedro volteó y vio al Severino a unos pasos con las manos en las rodillas, y haciendo ruidos como puerco al llenarse de aire los pulmones. Pedro casi se hace un paso para atrás, pues había escuchado que cuando uno se queda sin aliento es cuando el diablo se aprovecha y se te mete por la nariz. Sin embargo, Pedro no creía que el diablo quisiera meterse en alguien como el Severino. Además de que él traía su relicario de la Virgen de Guadalupe, ese que le había regalado la señora Martínez, y que según ella lo protegía de todos los demonios y sus tentaciones. Así que se contentó con mirar cómo el escuincle daba de arcadas por el aire frío y se ponía a toser como si estuviera echando fuera un pulmón. Cuando se tranquilizó, miró a Pedro con esa sonrisa suya de niño, mientras sacaba un cigarro torcido de atrás de su oreja y lo chupaba de lado a lado. ¿Te estuve chifle y chifle, Pedro? ¿Estás sordo o qué? Pedro sintió muchas ganas de darle uno para que se callara, porque seguro eso le había hecho mucha falta de chiquillo. Seguro sus padres se habían arrepentido de no hacerlo, y por eso lo echaron a la calle. Pero Pedro tenía que verlo 2 o 3 veces a la semana, y no quería que se hiciera costumbre tener que pegarle. Te costará mucho trabajo decir Pedro. A mí no me chiflas que ni soy perro, ni eres mi patrón. Severino estuvo a punto de sonreír, pues ya sabía que a Pedro no le gustaba que le silbaran, pero se contuvo y puso cara de arrepentimiento. Perdón, Pedro, es que se me olvidó que te molesta. Yo lo único que te iba a decir es que vi en la esquina que ahí viene la Lupe. ¿Qué te parece si le ayudamos con el carrito? A lo mejor ya hasta nos regala unos atoles. ¿Cómo ves? Vamos. Pedro se quedó unos segundos callado, mientras pensaba en lo que había dicho Severino, palabra por palabra. Así pensaba Pedro. Escuchaba muy atento y luego se ponía a pensar palabra por palabra. Y luego ya se daba cuenta de lo que le habían dicho. Y también hacía lo mismo cuando tenía que hablar. Por eso la gente decía que era muy callado y un poco lento. Pero Pedro pensaba que era bien importante poner mucha atención en lo que se decía. Así no habría malos entendidos. Una vez que había visto al derecho y al revés la idea de Severino, se dio cuenta de que era muy buena. No más que si la Lupe cargaba todos los días su carrito ella sola, tal vez no requería de nadie o que 2 hombres lo hicieran. A lo mejor con uno bastaba. O tal vez no les quisiera dar 2 atoles, sino solo uno. Pero su tripa lo interrumpió diciendo que estaba perdiendo el tiempo. Así que Pedro asintió y empezó a caminar con Severino hasta donde venía la Lupe, la cual lo miró extrañada a Pedro y le dedicó una sonrisa a Severino. La niña Lupe era bien bonita según Pedro, y en varias ocasiones pensó que de estar en el pueblo y con las tierras de su familia se la podría haber robado, y tal vez ésta le diera muchos hijos, y cuando él regresara a su casa ella le sonreiría como el Severino. Pero Pedro ya no podía regresar al pueblo, además de que las tierras de sus familiares ahora eran de sus hermanas. Y aquí en la ciudad uno no se roba a las muchachas a menos que tenga mucho dinero. Ellas ni siquiera miran a los hombres hechos y derechos como él, sino que les sonríen y les abren las piernas a los escuincles payasos como el Severino. Esos que se la pasan diciendo tonterías y metiéndose en problemas. Buenos días, Lupita. ¿Cómo está usted? Ella le contestó sin quitar los ojos de Severino. Muy bien, Pedro, muchas gracias. ¿Qué van a querer? Pedro iba a contestar,
Pero en lo que pensaba lo que había oído y luego pensaba su respuesta, se le adelantó el chamaco que siempre hablaba sin pensar. Y otra vez le vinieron las ganas de darle con una vara como le hacían a él de niño. Pues nada, Lupe, venimos a ayudarte a cargar con ese carro tan pesado, no te vayas a lastimar. Va, si lo cargo todos los días, si fuera a necesitar yo un hombre, pues me casaba. Mientras hablaban, ambos no dejaban de sonreír como idiotas, y esto hizo que Pedro se enojara aún más. Pero hablaban muy rápido, y no le daba tiempo a Pedro de pensarlo todo. Ah, pues faltaba menos, Lupe. ¿Te quieres casar conmigo? No, hombre, si estás bien muerto de hambre. Si me caso es para tener un buen hombre que me cuide, no yo a él. Ya después tendré hijos a los cuales cuidar. No seas mala, Lupe. Si yo soy muerto de hambre es porque no puedo trabajar pensando en ti. Tú dame chance y verás cómo hasta casa te pongo. Ni más, si eres bien flojo. Además dicen tantas cosas malas de ti que si no fuese porque vienes con el Pedro, me ponía a gritar. No fueras a hacerme algo. Pedro se dio cuenta que no era parte de la plática, pero ya no faltaba mucho para que llegara el señor García, y el olor de los tamales y el atole lo mareaban, así que se acercó a Lupe y puso una mano en el carrito. Déjenos ayudarle, Lupita. Todavía no llega el señor García y nomás estamos parados allá sin hacer nada. Mejor así nos ponemos a hacer algo que ya ve que dicen que se evitan malos pensamientos, y bien que le hace falta a este muchacho. La risa de Lupita le recordaba a Pedro sus tiempos de joven en las tierras de su abuelo, cuando se dedicaba a perseguir muchachas morenas que reían con facilidad y hablaban mucho. A ellas no les importaba que Pedro casi no hablara, más bien parecía gustarles. Bueno, está bien, solo para evitar que tengan malos pensamientos. Pedro se puso de inmediato atrás del carrito, mientras Severino caminaba junto a Lupita diciéndole de cosas. Pedro podía escuchar a Lupita reír y se dio cuenta de que estaba haciendo todo el trabajo. Pues que así fuera. Si la Lupe les daba un atole, sería solo suyo, y así no tendría que compartirlo con nadie. Pero ya que se acercaban a la esquina donde la Lupe ponía su changarro, Pedro empezó a darse cuenta de que la plática se había hecho más callada, y que la Lupe decía que no, y le decía a Severino que no la agarrara. Pedro estaba pensando si debía voltear o no, cuando ya no escuchó nada. Y al voltear, pudo ver al Severino jalando a la Lupe a un callejón, mientras éste le tapaba la boca. A Pedro, su abuelo le había dicho que las mujeres que eran de uno, pues eran de uno, y uno podía hacer lo que quisiera con ellas. Y si uno quería, podía tomar una por la fuerza. Pero entonces Pedro ahora estaba en la ciudad, y se dio cuenta que ya no eran los tiempos de su abuelo, y que si uno quería tener una mujer, tenía que conseguir un buen trabajo, darle flores y sacarla a pasear cada domingo. Aquí no era como en el pueblo, ese en el que las mujeres eran como ganado. Y aún allá, uno no andaba por ahí jaloneando mujeres hasta el lobo, forzándolas. Eso siempre causa balazos. Y los balazos son para la guerra, no para el vecino. Además, se dio cuenta de que la pobre de la Lupe no tenía quien la defendiera. En ese momento, Pedro recordó que al Severino se le había ido el aliento y que se le pudo haber metido el diablo. Entonces la Lupe iba a quedar cargada con el hijo del diablo. Así que Pedro se echó a correr dejando el carrito en la calle, y cuando entró al callejón, Severino ya estaba echado sobre la Lupe, metiéndole la cabeza en un montón de basura mientras le pegaba y le bajaba sus pantalones. Cuando llegó Pedro, se quitó su escapulario y se lo puso alrededor del cuello al Severino. Callado como siempre, el Severino intentó voltearse, pero al echarse para atrás se tropezó y solo consiguió caer sobre Pedro, quien le puso la rodilla en la espalda y seguía jalando del escapulario. Mientras la Lupe se levantaba llorando, se subía sus calzoncitos y el pantalón que el Severino ya le había bajado. Pero Pedro estaba muy concentrado, recordando palabra por palabra el Padre Nuestro, pues sabía que de esta manera podía sacarle el diablo al Severino. En ese momento, el escapulario se rompió y el Severino se echó para adelante, estirando la mano hacia la Lupe, que gritó bien fuerte:
Pedro sabía que el escapulario se había roto porque no recordaba el Padre Nuestro y el diablo le estaba sacando ventaja. Así que le puso el pie en la espalda al Severino y lo tiró de bruces y comenzó a pisotearle la cabeza una y otra vez. Pues su abuelo le había dicho que a las culebras hay que cortarles la cabeza de tajo, y el diablo es la peor de las culebras. Pero Pedro no tenía machete. Este se había quedado en el pueblo. Y cuando Severino dejó de moverse, la sangre negra se esparcía por el suelo. Pedro volteó a ver a la Lupe, sonriendo. Mire, Lupita, traía el diablo adentro. Por eso su sangre es negra. No se enoje con el Severino. Él no sabía. Lupita miraba con miedo a Pedro, que estaba muy tranquilo, pero sabía que él había salvado de Severino, así que se levantó muy despacio, cubriéndose con las manos a pesar de que ya estaba vestida. Gracias, Pedro. ¿Ya me puedo ir? Váyase usted, Lupita, y sin miedo, que ya se fue el diablo. Lupita salió corriendo del callejón y Pedro la siguió. Viendo que había dejado abandonado el carrito, Pedro se acercó y sacó un tamal y se sirvió un atole, diciéndose a sí mismo que se lo había ganado. Mientras las nubes crujían y empezaba a llover, Pedro pensó que tal vez era cierto lo que decía la señora Martínez. Diosito lloraba porque se había petateado el Severino, y todo por andar corriendo. Cuando las patrullas llegaron por Pedro, el mercado ya estaba casi instalado, y lo primero que pensó fue que era por el tamal y el atole que no le había pagado a la Lupe. Así que le pidió al señor Martínez que le prestara 20 pesos para pagarle, y en eso estaba cuando llegaron los policías y le dijeron que fuera con ellos. Pedro intentó pagarles el tamal y el atole, pero le dijeron que no era por eso, sino por haber matado al Severino. Pedro intentó explicarles una y otra vez que al Severino se le había metido el diablo, pero no lo escucharon. Lo subieron a la patrulla y ya casi se iban cuando Pedro le hizo señas a un chamaco que iba pasando. Este se acercó y Pedro le puso los 20 pesos en la mano. Escúchame bien, chamaco. Esto es para que diario pases y despiertes a los gallos del Don Fermín. No vaya a ser la de malas. Esperamos que hayas disfrutado de este cuento ilustrado. Gracias por ser parte del Depósito de Relatos. No olvides compartir tus historias favoritas con tus amigos. Y por favor, deposita tu sugerencia en nuestra caja de comentarios. Sin más por el momento, que tengas un excelente día, tarde o noche, y hasta pronto.